Hola a todos, hoy quiero hablarles de rotaciones en el espacio 3D. Primero hagamos un experimento. Tengo tres monitas y a cada monita la voy a mover la misma cantidad de unidades hacia la izquierda, hacia atrás y hacia arriba. Pero voy a cambiar el orden en que voy a realizar cada uno de esos movimientos. La monita rosada, la monita de mi derecha, primero voy a moverla 3 unidades hacia su izquierda. Después voy a moverla 4 unidades hacia atrás y después voy a moverla 5 unidades hacia arriba. La monita morada, primero la voy a mover hacia atrás 4 unidades. Después se va a mover hacia arriba 5 unidades y después se va a mover hacia su izquierda 3 unidades. La monita amarilla primero se va a mover hacia arriba 5 unidades, después se va a mover hacia su izquierda 3 unidades y después se va a mover hacia atrás 4 unidades. El resultado es que todas las monitas se movieron en la misma proporción y como resultado la transformación fue la misma. Monitas otra vez a su sitio y vamos a hacer otro experimento, esta vez con escala. También las voy a escalar la misma cantidad de unidades en cada eje, a todas las voy a escalar 0.3 en la X, 0.4 en la Y y 0.5 en la Z, excepto que voy a cambiar el orden en que realizo cada una de las escalas. Primero, a la monita rosada, la voy a escalar 0.3 en la X, después la voy a escalar 0.4 en la y después la voy a escalar 0.5 en la Z. La monita morada, primero la voy a escalar en la Y, 0.4. Después la voy a escalar en la Z, 0.5. Y después la voy a escalar en la X, 0.3. Y la monita amarilla, primero la voy a escalar en la Z, 0.5. Luego la voy a escalar en la X 0.3 y por último la voy a escalar en la Y 0.4. El resultado es que al aplicarle esa escala a las monitas, las tres quedaron con la misma apariencia. Eso es porque la escala es un factor de multiplicación. No importa en qué orden yo multiplique la escala, el resultado va a ser el mismo. De nuevo, monitas a su estado original y ahora vamos a rotarlas. A todas las voy a rotar la misma cantidad de grados. Las voy a rotar 30 grados en el eje local X, 40 grados en el eje local Y y 50 grados en el eje local Z. Excepto que voy a cambiar el orden en que ocurren esas rotaciones. A la monita rosada, primero 30 grados en el eje X, es decir, el eje lateral. Luego 40 grados en el eje Y local, o sea, el eje que va de adelante hacia atrás. Y de último 50 grados en el eje que va de arriba abajo, o sea, el eje Z. Este es el resultado. Ahora con la monita morada, primero la voy a rotar 50 grados en su eje Z local. Luego 30 grados en su eje X, el eje que va de lado a lado. Y luego 40 grados en su eje Y, que es el eje que va de adelante hacia atrás. A la monita amarilla primero la voy a rotar en el eje Y 40 grados. Luego la voy a rotar 50 grados en el eje Z y por último la voy a rotar 30 grados en el eje X. Y oh sorpresa, a pesar de que realicé las mismas rotaciones en los ejes locales, solamente cambié el orden, el resultado ahora es diferente. Cada monita está mirando en diferente dirección. Lo que nos sucedió con las monitas ocurre porque en Blender los objetos por defecto están en uno de los sistemas de rotación que existen llamado Euler. En este sistema los ejes X, Y y Z cada uno está emparentado a otro eje, es decir que hay una jerarquía de 3 niveles. Primero se calcula la rotación en el eje que ocupa el nivel superior, luego se calcula en el eje que ocupa el nivel intermedio y por último se calcula en el eje que ocupa el último nivel de la jerarquía.
Voy a explicarlo con este ejemplo que tengo acá. Tengo dos objetos, ambos emparentados a huesos, pero el objeto de la derecha está emparentado a un sistema de 3 huesos, en el cual el hueso más pequeño es hijo del hueso mediano y el hueso mediano es hijo del hueso más grande. Primero voy a rotar el hueso padre 60 grados en el eje X. Luego voy a rotar el hueso intermedio 60 grados en el eje Y. Y de último voy a rotar el hueso más pequeño 60 grados en el eje Z local. Y el objeto está emparentado a este último hueso. Si yo fuese a aplicar las mismas transformaciones al objeto que tengo al lado, primero 60 grados en el eje X, luego 60 grados en el eje Y y de último 60 grados en el eje Z, pueden ir viendo los cambios aquí en estos canales. El resultado de los dos objetos es diferente, a pesar de que intuitivamente le dice a uno que el resultado debería ser el mismo. Esto se debe a que en este sistema Euler hay 6 diferentes maneras de combinar cuál es el eje superior, cuál es el eje intermedio y cuál es el eje hijo. Y cada vez que yo cambie estos valores, el resultado va a ser diferente. Sucede que estos sistemas, el orden de los ejes en realidad está invertido. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo X, Y, Z, lo que quiere decir es que X es el eje hijo de y Y a su vez es el hijo de Z. De manera que si yo quiero obtener este mismo resultado en el que primero roté X, después Y después Z, tengo que escoger el orden inverso acá, es decir, Z, Y, X. Y ahora sí, los dos objetos están orientados de la misma manera. Ese sistema de rotación basado en Euler y el orden de los ejes en ese sistema de rotación tiene implicaciones para nosotros como animadores. Lo quiero mostrar con este ejemplo en el que tengo 3 bonis. Este personaje fue rigueado por Luciano Muñoz y se puede comprar desde su página de Gumroad. Aquí lo estoy mostrando. Y en este archivo, estos 3 personajes tienen keyframes muy similares. Primero tienen los brazos cruzados adelante, después tienen los brazos cruzados al frente y luego tienen los brazos con los codos hacia atrás. Sin embargo, cuando yo voy a ver la interpolación de esos movimientos, las interpolaciones son muy diferentes. Vemos en este primer caso cómo los brazos se mueven de manera caótica y ocurre lo mismo con el segundo personaje, incluso mucho más acentuado. Esto se debe a que tanto el brazo derecho como el brazo izquierdo tienen diferente orden en los ejes que escogemos. Estas poses las elegí porque son poses similares, un poquito extremas pero similares a las que podríamos poner durante un ciclo de caminata o durante un ciclo de carrera. Si vemos el primer brazo, el orden es X, Y, Z, el segundo brazo es X, Z, Y, este tercer brazo es Y, X, Z, este cuarto brazo es Y, Z, X y el quinto brazo de este personaje es Quaternions. Quaternions es un sistema de rotación diferente de los Eulers, pero tiene la gran ventaja de calcular las interpolaciones por el camino más corto. Entonces este brazo funciona mucho mejor. Miren ustedes que la interpolación es mucho más suave y funciona mejor que en los 4 casos anteriores. Sin embargo, los Quaternions tienen problemas. El primer problema es que los Quaternions no sirven para animar que un hueso dé vueltas completas, como por ejemplo la hélice de un avión. El otro problema con los Quaternions es que tiene en lugar de 3 componentes, 4 componentes, y los Quaternions, cuando los voy a ver en el Graph Editor, son muy poco intuitivos. Yo no puedo saber
con seguridad qué es lo que transforma cada una de estas curvas, y además que van en valores solamente de entre -1 y +1, entonces son muy poco intuitivos para animar. Sin embargo, llegué a otra solución, que es la de este brazo, que se interpola también bastante suave, a pesar de que las transformaciones están en Eulers, como lo pueden ver ustedes acá. Lo definitivo para que esta transformación funcionara fue el orden, y el orden que mejor funcionó fue Z, X y Y. Enseguida les voy a decir cómo llegué a esa solución. Otro de los problemas que ocurren con las rotaciones en Eulers es el siguiente. Voy a tomar el brazo de este personaje y como el orden es X, Y, Z, voy a tomar el eje de la mitad y voy a rotarlo 90 grados. Antes el pulgar apuntaba hacia el frente, ahora el pulgar está apuntando hacia abajo. Si ahora yo roto el brazo de este personaje en la X local, se va a mover hacia arriba y hacia abajo. Pero si yo lo roto en la Z, también se va a mover hacia arriba y hacia abajo. Como yo roté el eje de la mitad 90 grados, lo que hice fue alinear el primer eje con el tercero. Y ahora tengo un fenómeno que se llama bloqueo gimbal. En ese fenómeno, dos ejes están alineados y pierdo un tercer eje de rotación porque ahora no tengo cómo mover el brazo hacia adelante y hacia atrás, es decir, rotarlo en la Z global, por decirlo de alguna manera. Pero de vuelta a este archivo todavía me falta contarles cómo llegué a la conclusión de cuál orden de Eulers debía utilizar. Voy a dejar el antebrazo rotado para entender mejor lo que está pasando y voy a aprender mi gizmo de rotar. Con el brazo en la posición por defecto voy a fijarme en el eje en el que más estaría utilizando yo. Ahora el brazo está en esta posición, pero imagínense que el brazo está apuntando hacia abajo y miremos los ejes por defecto. Si yo miro mi personaje de lado, me doy cuenta que la variación más drástica que yo voy a tener en la rotación es en el eje Y, porque es cuando el personaje va a estar moviendo el brazo de adelante hacia atrás. La segunda rotación que voy a estar utilizando es la rotación en X, porque es cuando mi personaje va a poner su antebrazo delante del pecho, cuando ese brazo va hacia adelante totalmente. Y la rotación que menos voy a estar utilizando es la rotación en Z, porque solamente la voy a utilizar para pegar el brazo al cuerpo y ya probablemente no la voy a mover mucho. Entonces voy a organizar estos ejes desde el que más voy a usar, no se les olvide, teniendo en cuenta los ejes cuando el brazo está en su posición de reposo, en su posición por defecto, y voy a dejar Y de último, que como vimos en el segundo ejercicio que les mostraba, este orden en realidad es al contrario. Quiere decir que el eje que yo más voy a mover debería ser el primero en la jerarquía, o sea, el último en la lista, en este caso Y. El segundo que más voy a mover va a ser el segundo en la jerarquía, va a ser el del medio de la jerarquía, y el que voy a mover menos va a ser el último en la jerarquía, o sea, el primero en la lista. De esa manera, miren que yo obtengo una interpolación muy fluida y todavía tengo mis tres ejes de rotación representados en el Graph Editor de una manera que es muy intuitiva. Con esto doy por terminado este video con el que espero haber ayudado a hacer claridad desde el punto de vista práctico cómo funcionan los sistemas de rotación en 3 dimensiones y cómo nos podemos beneficiar como animadores escogiendo el sistema más apropiado. Gracias por haberme acompañado hasta acá y chao.